grabar. Y volvamos a lo que habíamos comenzado a ver la clase anterior respecto a leasing. Entonces, un leasing normalmente es que un contrato que le transfiere a una parte un derecho a utilizar cierto activo. Nosotros decíamos un avión, un terreno, un local, podría ser algo más específico, un hotel, una turbina industrial, etcétera, que son propiedades planta y equipos, clásicamente conocido como activo fijo o en España típicamente como inmovilizado material. Entonces, a cambio de el pago de ciertos cánones de arriendo, que es como se le llama la cuota de arriendo, y que al término del contrato podría tener la opción de comprar el activo, no siempre, pero podría tener la opción de adquirir el activo. Entonces, nosotros decíamos, mira, podría dar lugar a cierto activo y, por ejemplo, uno decía, mira, podría arrendar los intangibles, podría arrendar un activo intangible. Puede ser como una franquicia. Eso es, Yo creo que sí, sí se puede. perfecto. Entonces, una franquicia, o uno podría decir, oye, yo te doy la licencia para ocupar este software o un programa de televisión, una serie, una película, es otro intangible. Pues entonces, para los activos intangibles es más obvio que arrendar el activo intangible sigue siendo otro intangible. La licencia, la franquicia, etcétera. Entonces, en general, cuando hablemos de este activo por derecho de uso que discutíamos el martes, vamos a estar hablando de arriendos de activos tangibles, de camiones, de autos, de edificios, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan utilizado es el contrato de arrendamiento, por ejemplo? SMU, Supermercado Unimark, tenía 697 locales en el año 2013 y 308 de estos estaban bajo arrendamiento, o sea, casi el 40% de ellos no eran propios, sino que estaban mediante un contrato de largo plazo para adquirir estos activos. Entonces, eventualmente uno dice, pero te lo está arrendando o en algún momento te lo va a vender. Quizás eso no es tan relevante porque en el fondo piensen en matemáticas financieras, lo que decíamos al principio del curso. Si yo te pago cuotas por 100 años, las cuotas del año 100 en adelante valdrán mucho o poco comparado con el valor presente de eso. Poco. Poco. Entonces, ahí es lo que uno dice, bueno, da lo mismo si me da la opción de adquirirlo o no, porque en 100 años va a valer súper poco. Entonces puede ser que el valor presente de las cuotas que pago es la mayor parte del valor razonable. Y entonces eso va a producir que la empresa en realidad diga, oye, yo estoy pagando el 70, el 80, el 90% del valor del activo, entonces quizás yo debiese reconocerlo como activo. ¿Se entiende? Esa era la esencia de lo que discutíamos el día martes al menos. Entonces, podría ser que las empresas a veces hagan un leaseback. ¿Qué es un leaseback? Tú eres una empresa que tiene un avión. ¿Tú necesitas que el avión sea tuyo para que el negocio sea exitoso? No necesariamente. No, No necesariamente. La universidad, o sea, las clases eran igual de buenas o igual de malas antes de saber que era un leasing el edificio. Y eso ocurre en general. Entonces tú eres TVN, tú necesitas tener un estudio de televisión, pero si ese era tuyo o después hizo un leaseback, eso lo hizo TVN porque tenía una delicada situación financiera, sigue haciendo lo mismo en el fondo. Entonces fíjense que el negocio físico si quieren o digital, pero el negocio puede no cambiar independiente de que el activo en un papel, digamos, en el conservador de bienes raíces, diga que es tuyo o diga que es mío. Entonces lo que Profe, produce, perdón, José. y la opción, o sea, entonces un leasing no me da la opción de volver a comprarlo al final, o sea, nunca me da la opción de comprarlo. O sea, podría tenerlo, pero no es la única Ah, condición que da lugar a un leasing. ¿Se entiende? O sea, podría entiendo. arrendártelo por 50 años y da lo mismo si me dejas comprarlo o no, porque después de 50 años no sirve para nada. Ya, entonces en un leaseback siempre va a estar la opción de volver a comprar No el activo tampoco. fijo. Ah, Solamente que en un leasing tú dices esto, ya vamos a abrir un nuevo local, entonces voy a entrar en un leasing con tal empresa porque yo no puedo pagar el local.
Pero podría ser al revés. Tú tienes el local, pero ahora no puedes pagar los sueldos. Entonces se lo Ya, claro. vendes a un banco y el banco te lo arrienda de vuelta. Entonces el leaseback se utiliza más veces cuando las empresas tienen problemas de liquidez. Sigue habiendo un contrato de leasing porque el banco después me lo arrienda en 10, 20, 30 años, lo que sea. Pero en general el leaseback es que tú entregas un activo que era propio, deja de ser propio, pero tú lo sigues utilizando. Entonces, en el fondo es como que yo le vaya a pedir plata al banco o al arrendador que esté en la otra parte del leasing, digamos el lessor, y esa empresa va a ocupar como garantía, como colateral o como respaldo de ese préstamo el activo que tú estás dejando. Entonces tú podrías decir, mira, yo tengo una casa, voy a hipotecar la casa, entonces te entrego la casa y tú me prestas plata. Si yo te pido plata así nomás, tú me cobras una tasa más alta. Si yo te dejo en garantía el, no sé, el edificio corporativo de TVN o la TAM Airlines también entregó sus aviones mucho antes de la pandemia, hace como 4 años, entregó los aviones y después recibió efectivo de inmediato. Entonces, cuando las empresas tienen problemas de liquidez, tienden a hacer, o una opción que tienen para administrar eso es hacer un leaseback. ¿Entiendes? Porque en el fondo tú podrías decir, mira, es que el problema es ahora, pero en el largo plazo esto se va a recuperar. Entonces, las cuotas del leasing las voy a pagar con la operación del activo. ¿Se entiende? Entonces podría ser una estrategia súper rentable, porque además yo te digo, mira, ¿cuánto vale? Vale 100, te doy al tiro 100. Quizás tú construiste el activo por 50, entonces materializo esa ganancia de inmediato. ¿Se entiende? Entonces dijiste, mira, construí esto, lo operamos, listo. Se pusieron complicados los tiempos, pero no quiero despedir a nadie, quiero mantener el sueldo y entonces necesito caja ahora porque no puedo abrir. Hago un leaseback y entonces yo lo construí por 50 millones, ahora vale 100. Tengo los 100 y te dice ya, te lo arriendo en 10 años, 120 cuotas de 1,5 millones. ¿Ya? Listo, si tú no operas, puedes ocupar los 100 millones que te pagaron en efectivo para pagar el arriendo y además de pagar los sueldos. Y luego cuando empiezo a operar con los flujos que te dé el activo, entonces pago el 1,5 millones de arriendo. ¿Se entiende? Y podría ser, no es siempre, pero podría ser que al final del contrato de leasing, después de 10 años, tenga una opción de volver a comprarlo o de que legalmente pase a ser mío. Tengo una pregunta. Ajá, Clemente. Se supone que en el leaseback yo le vendo mi activo al banco y después yo se lo voy arrendando, se lo arriendo de vuelta. Ujú, Una cosa así, ¿o ¿no? ujú. ¿Y qué pasa si al final del contrato de arriendo yo decido no comprarle el activo de vuelta al banco? ¿El banco lo puede arrendar a otra persona, mi Sí, activo? obvio, porque legalmente es del banco ahora. Ya, ok, perfecto. ¿Entiendes? Por eso que el banco, fíjense, es buena esa pregunta, porque tú dices, ya, tenemos este edificio, valor de tasación, llamamos un tasador que acordamos con el banco, vale 100 millones. Te lo va a arrendar por 10 años. Tú vas a pagar un arriendo de 1,5 millones por 120 meses, entonces vas a pagar en el total 180 millones, pero eso en valor presente quizás vale algo muy cercano a 100. ¿El negocio del banco será quedarse con la casa o con el local comercial al final de 10 años? Que puede ser una opción de negocio aparte de los cánones de arriendo. Sí, claro, pero ¿su negocio es vender casa? No, es No. ganar. ¿Cuál es el negocio del banco? Ganar ¿Prestar intereses por plata? arriendo, ¿Y por qué gano préstamo. con prestar plata? Interés. Intereses. Intereses. Esa es la diferencia, digamos, entre un arriendo tradicional y un contrato de arrendamiento, que en el fondo tú vas a decir, sí, pues, es que aquí yo te estoy cobrando explícita o implícitamente intereses. Entonces, fíjense que es prácticamente como un préstamo, no es algo muy diferente, al menos en términos financieros. En términos tributarios sí es diferente. Entonces tú dices, bueno, es un cacho para mí que me entreguen la casa, porque yo soy súper bueno para prestar plata, para analizar a los clientes, para mirar su estado financiero. No tengo idea si esa casa se va a caer a pedazos o no, si el negocio vale. Tengo que llamar a otro que se dedique a vender casa, ese otro negocio. Entonces el banco, cuando envía normalización a los clientes que no han pagado, que están en mora, es un cacho. El banco lo que quiere hacer es recuperar su plata, pero no andar vendiendo el activo.
¿Se entiende? Entonces, lo que es muy probable es que el banco dice, oye, yo te voy a hacer un contrato por un tiempo en el que yo recupere el 100% del valor del activo. Por lo tanto, si tú ejerces la opción de compra al final o no, me da lo mismo. Inclusive muchas veces dice, mira, paguen una última cuota y le transfiero legalmente, digamos, pago los costos del notario, pero le transfiero legalmente el activo, sin pagar ninguna opción adicional. ¿Se entiende? Entonces, existe esa opción, pero particularmente en un leaseback es muy probable que esa opción dentro del valor total del contrato valga poco o nada. Como, entonces sería como, págame 30 años, ponte tú, y después te Ujú. devuelvo tu activo. Eso. Es como que lo compraste a crédito. O sea, te lo voy a devolver igual. Entonces tú dices, bueno, si lo uso, me da lo mismo de quién sea legalmente en un contrato si yo lo puedo usar y puedo hacer cualquier cosa. Puedo botar las paredes, puedo pintar, puedo hacer lo que sea. Y después de 30 años te lo devuelvo. Ah, entonces es como que yo lo compré, pero te pagué las cuotas por 30 años. Pues compré a crédito. Y no sería, ¿y por qué decidiría hacer eso en vez de pedir un préstamo por 30 años? Porque un préstamo, ¿cuánto te prestaría del total del activo? Ah, ¿verdad? Como el 90%. Y el leasing te prestaría el 100 quizás. ¿Se entiende? Que además la cuota del leasing se puede deducir como gasto completita. Entonces, si tú pagas 100 y de esos 10 son intereses y 90 son amortización del capital, tú dices, el activo, perdón, el gasto va a ser por 100 en términos de un leasing, pero solo de 10 en el caso de un préstamo. Entonces, el flujo de caja es el mismo, porque igual pago una cuota de 100. Lo que pasa es que tributariamente el leasing me va a hacer pagar menos impuestos. Por lo tanto, el flujo de caja después de impuestos es más alto. ¿Se entiende? Entonces, por eso que Sí. podría haber una razón para hacer el leasing. Porque además, fíjate que si yo pido un préstamo, ya un préstamo hipotecario es obvio, porque voy y miro el activo. Pero si yo pido cualquier otro tipo de préstamo, no está asociado directamente a un activo. Entonces el banco dice, ya, yo le abro una línea de crédito a la empresa que construya, que haga lo que quiera. Si la empresa quiebra, ¿qué activo le quito? ¿Ven? No sé, po. O sea, miren, en el caso del Unimark, po, que eso es lo que vamos a intentar hacer para la tarea 2. Es decir, mira, el Unimark tenía 697 locales. Tenía, estos son datos reales, tenía un préstamo por 400 millones de dólares con un sindicato de bancos. Era tanta plata que un solo banco no se lo puede otorgar. Entonces se juntaron 10 bancos y le dieron este crédito sindicado. Entonces el Unimark les dijo, 2014, oye, yo no puedo pagar. ¿Por qué no? Es que tendríamos que renegociar porque en realidad está súper malo el negocio, etcétera. Entonces 9 bancos le dijeron que sí. El vice le dijo no. Si no me paga, chao, que quiebre. ¿Lo llevo a la quiebra o no lo llevo a la quiebra? 9 dijeron que sí, les tiraban el plazo y no les pagara. Uno dijo que no. ¿Quiebra o no quiebra? ¿Cómo fue, profe? Habían 400 millones de dólares de un préstamo que dieron entre 10 bancos en conjunto. El Unimar dijo, no les puedo pagar, renegociemos esto. 9 le dijeron, sí, renegociemos. Uno dijo que no. Dijo, si no me paga, que quiebre. El Unimar, ¿quiebra o no quiebra? O sea, no quebró, así que... Bueno, pero quizás no sabemos por qué no quebró. Quizás arruiné el caso. Pero, pero miren, en el fondo tú dices, oye, uno pues en minoría. Entonces dijeron, si esto es democrático, no renegociamos igual, pero no es así. Es todos o nadie. Entonces, si uno se opone, no se puede poner. Entonces, no renegocian. Entonces, los otros tuvieron que comprarle su parte en el negocio al vice para que pudieran entrar en esta renegociación, porque si quebraba, si se hacía lo que decía el vice, tú dices, ya, bueno, no son 400 millones de dólares, empecemos. ¿Con qué local me quedo yo? No sé, ¿cuál querí? Ah, no, yo quiero los que queda, el que queda, por ejemplo, en ese momento
en Tobalaba con Apoquindo. No, carísimo ese, ahora construyeron 3 torres gigantescas. No, yo quiero el que quedaba en Alférez Real ¿con qué? Con Manuel Montt, si no me equivoco, o con Antonio Vara. Pero ya, porque ese lo metí al subterráneo y construí una torre gigantesca hacia arriba. No, yo quiero el que queda en los Domínicos, no sé, los más caros. Pero si digo, oye, alguien quiere el Unimark de San Bernardo, que lo hicieron pebre en el estallido social, no, nadie quiere eso. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, oye, pero si yo tengo un leasing, yo digo, este legalmente es mío. Chao, yo no te presté plata para el Unimark de allá ni para el Unimark de acá, te presté plata para este Unimark. No, nada más. Entonces eso te evita problemas. Entonces ahí hay otra ventaja, pero no es una ventaja para el Unimark que está pidiendo la plata mediante un leasing. Es para el arrendador, porque el arrendador puede ver claramente cuál es el activo asociado a lo que te prestó. No que me tengo que empezar a pelear con el Vice, con el Chile, con el BCI, con el Santander, y tenemos que empezar a ver cuál es el local de cada uno y quién se lleva las máquinas y quién se lleva los inventarios. Entonces es mucho más transparente y más eficiente que hay una identificación clara de cuál es el activo que está asociado al contrato de arrendamiento. ¿Se entiende? Entonces, por eso, al menos hay 3 razones para que una empresa tomara un leasing que fuese en comparación a un préstamo tradicional. Porque además, por un lado, uno dice, sí, la tasa de interés es más alta porque te presta más plata, entonces tiene más riesgo. Pero por otro lado, dado que yo puedo identificar específicamente ese préstamo, no ocurre eso para los hipotecarios, pero sí para otra clase de activos, quizá eso empata la tasa. Y esa misma tasa después de impuestos es más baja para un leasing que para un préstamo más tradicional. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros decíamos, mira, fuera de lo que diga la normativa, existe un leasing operativo y existe un leasing financiero. En un leasing operacional es cuando el control del activo lo tiene el arrendador. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de los beneficios y los riesgos se los lleva el dueño legal del activo, el que lo está cediendo o el que recibe el pago. En un leasing financiero, la mayor parte de estos riesgos y beneficios, es decir, el control, lo tiene el arrendatario, el que está pagando por el uso de ese activo. ¿Sí? Y entonces él va a ser el que tiene que llevar, por ejemplo, la depreciación, el deterioro, quizás si hay revaluación, bueno, la depreciación, amortización, como quieran llamarlo. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, bueno, lo complejo aquí es calificar el leasing como financiero y por ende cualquiera que no califique en financiero o de capital también se le llama, entonces operativo. ¿Sí? Entonces, en un leasing operacional es como un contrato común y corriente. En general uno piensa que son contratos más bien de mediano y corto plazo. Entonces tú arriendas una casa por el fin de semana, eso es un leasing operacional. Tú arriendas un local comercial con opción de compra, por ejemplo, por 30 años, entonces es un leasing financiero. ¿Se entiende? Entonces podría ser que tú digas, oye, al final del contrato de arriendo, tú dices, no quiero seguir arrendando. Listo. El que se lleva ese riesgo de que no se arriende y quede vacío, el arrendador. Entonces ese tipo de contrato es operativo o financiero si yo te aviso que lo abandono y tú pierdes plata. Operativo. Operativo, ¿no? Sería operativo. ¿Por qué? Porque el arrendador es el que corre con la mayor parte de los riesgos. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú dijeras, oye, si la universidad, lo que decíamos el martes, si la universidad abandona el edificio, igual va a tener que seguirle pagando a MedLife. Entonces, ¿quién se lleva los riesgos? ¿La universidad que el arrendatario o MedLife que el arrendador? El El arrendador. arrendatario. El No, arrendatario. el arrendador. No, Ah, pues, no, sí, toda la razón, ¿verdad? Sí, yo el sé que arrendatario. el término Igual tiene que pagar. Sí. que arrendatario y arrendador puede ser confuso, así que si quieren hablemos del usuario y del dueño, si eso les es más claro puede ser. El usuario en la universidad, entonces si lo deja vacío, problema tuyo, igual tienes que pagar el arriendo, que es justamente la pelea que les decía, que tiene la Tamerlines ahora con sus acreedores,
Bueno, entonces el leasing es financiero, porque ese riesgo se lo lleva el arrendatario, el usuario, no se la lleva el dueño legal del activo. ¿Se entiende? Entonces, un arriendo común y corriente, el arrendamiento operativo. Y lo que decíamos, ya, pues gasto por arriendo contra arriendo por pagar o contra efectivo, si está pagado, como lo clásico. ¿Se entiende? Entonces hay muchos conceptos que rodean al concepto de, o mucha terminología que rodea al concepto de leasing, que parece ser súper parecida, pero no es así. ¿Sí? Si uno dice, mira, si tú tienes un inmueble y el arrendador tiene un leasing operativo, entonces es listo. Si es operativo, el arrendador es el que tiene el activo, y si es un inmueble, eso es una propiedad de inversión. Por eso decíamos que lo que estamos viendo aquí es el otro lado de la moneda. Ya vimos propiedades de inversión, ahora lo que estamos viendo es el que está usando ese activo más bien. ¿Se entiende? Y entonces ahí seguro que tú deberías utilizar el método del fair value. Entonces a veces uno habla del leasing habitacional, que es algo que se entrega más bien a las personas respecto a departamento o casa. Leasing automotriz, que es como esta misma idea que va entre la compra inteligente, el crédito automotriz como financiamiento cercano a un auto. Leaseback, lo que decíamos recién. Entonces, lo importante que tienen en común es que todos dicen como que te está arrendando, pero este clase de arrendamiento, el lease, tiene que ver mucho más con entregarte un préstamo que en el otro caso. Entonces, lo que yo les decía el martes, en inglés clarito, pues no es que el leasing operativo o el leasing financiero, dice o lease o dice rent. Rent es operativo, lease es financiero. ¿Entiendes? Por eso que uno dice, mira, uno va a buscar un auto, un rentacar, no un leasacar. ¿Entiendes? Como que uno dice, no, qué estupidez, si parecen lo mismo, si lo traduzco, no es lo mismo. Porque si tú tienes un rentacar, toma el auto una semana, un fin de semana, lo que sea, ¿tú eres el dueño del auto? No. Entonces, el dueño del auto, el rentacar, listo, por lo que está haciendo el rentacar es un leasing operativo. Y ese auto, por un punto premio, ¿qué clase de activo sería para el rentacar? Inventario. Inversión. Inventario. PPE, Ah, no, inventario. porque la rienda no puede ser propiedad de inversión porque se deprecia. Propiedad, planta de equipo, así que un punto premio. No se llama leasacar. Si tú vas y te compras un auto, entonces te pueden dar un leasing automotriz. Otra cosa. ¿Se entiende? No es el mismo negocio, porque fíjense, en un rentacar te está entregando el financiamiento o te está entregando el servicio. 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 Un leasing operativo tiene más el sentido de un servicio, un leasing financiero o un leasing de plano tiene más el sentido de arrendarte el capital, lo que decíamos el martes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo está el edificio? ¿Cómo está el auto? Me da lo mismo, págame las cuotas. Ah, tiene una cuenta por cobrar, alguien sugería eso. Listo. Esa es la idea esencial. ¿Se entiende? Entonces, por eso que difieren. Entonces, en español el problema, arrendamiento, arriendo, leasing, chao. En inglés no hay ese problema. Rent y lease. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes un leasing financiero, entonces tú tienes un activo por derecho de uso. ¿Qué tienes como contrapartida del activo por derecho de uso? Cargo al activo por derecho de uso. ¿Qué es lo que abono al otro lado? Era un pasivo por derecho de uso también. O sea, lo que vimos con Entel. Ajá. Ya, entonces, el pasivo por el leasing. El activo que da lugar al contrato de arrendamiento es el activo por derecho de uso. El pasivo que da es la obligación por leasing, obligación por arrendamiento, pasivo por arrendamiento que mostrábamos en Entel. Que en un inicio tiene que valer al menos lo mismo. A menos que tú digas, oye, pero es que yo arrendé el auto y además con mi plata le hice ciertas refacciones, hice una certificación, etcétera. Pero digamos, a los efectos más simples en principio, digamos, valen lo mismo. Entonces, porque fíjense esto. Tú dices esto.
Esto es el punto crucial. Después los ejercicios van a ser súper fáciles si uno entiende esto. Tú vas y tomas en leasing un camión que vale 30 millones. Entonces este es el valor del camión, valor de mercado, digamos, el precio si quieren, del camión. ¿Cuánto vale el derecho a usar el camión? 30 millones también. O No, lo que porque pague. si yo soy el dueño legal del camión, puedo hacer más cosas que usarlo. Se puede arreglar. Vale más de 30 millones. No sé, po. Miren, si yo soy el dueño legal, fíjense, el dueño legal, ¿qué cosas puedo hacer con el camión? Puedo usarlo. Ya, ¿qué más puedo hacer? Arrendarlo. Arrendarlo, Arrendarlo, listo. Venderlo. 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 Puedo ocuparlo como garantía de un préstamo. Puedo hacer varias cosas. Entonces yo estoy diciendo, mira, todo esto vale 30. Entonces yo te digo ya, po, pero ¿cuánto vale solo esto? ¿Cuánto vale eso? Eso sería la depreciación. ¿Cuánto? Denme un Por número. los kilómetros que, No sé, po. que se... 20, 25 millones, ¿cuánto? 23 Depende de millones. cuánto tiempo lo uso. Ah, ya, depende de cuánto tiempo lo uso. Ya 23 millones. ¿Cómo llego a eso, Clemente? Haciéndole probablemente un test de deterioro y ahí evaluándolo con valor en uso y eso, ¿no? Ah, suena a algo que hemos dicho, pero uno podría decir, oye, eso es súper complicado porque alguien puede decir, oye, no sé, ¿cómo evalúo cuánto me sirve garantía? Uno dice, no, esta cuestión a nadie le importa, ¿no? Pero cuando las empresas se meten en problemas financieros, justamente quieren eso. Dicen, oye, si yo pido un préstamo así nomás pago 10%. Si ocupo un terreno que tengo botado, un edificio para dejarlo de garantía, pago 4% al año. Entonces me ahorro 6% al año, podría ser un ahorro fundamental, entonces eso tiene que valer algo de plata. Entonces podría ser difícil de evaluar. Tú no sabes cuánto vale el activo por derecho de uso. Ni idea. Podría ser todo lo que ustedes sugirieron, pero no tengo idea. Entonces voy a decir ya, esa parte del asiento no la sé. Voy a decir esto. Listo. Lo que sí sé es que me comprometí a pagar ciertas cuotas por una cantidad determinada de tiempo. ¿Cuánto valen esas cuotas? ¿Los intereses? No, No. Los 30 Pero millones. profesor, no. el Perdón. precio uno lo puede comparar en el mercado. Sí, O claro. sea, como para sacar. Sí, o sea, tú llamas a todos los concesionarios de este camión, invento Mahindra, y dices, más barato. Claro. Pero yo sé que eso vale el camión completo, pero digo, oye, no, déjame usarlo por 5 años. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por usarlo por 5 años? Sería la Sí. vida útil del camión dividida en o sea, el costo del camión dividido en la vida útil y eso ¿Ya? multiplicado por los años que lo va a usar, ¿o no? Ya, digamos que lo ocupo 5 y esa es la... No, ya, digamos 8. Vale el 80%. ¿Alguien diría que eso vale 24 millones? ¿Lo va a usar el 80% de la vida útil total del camión? Sí, claro, voy a ocupar los 8 de 10. Donde sí tiene sentido. Pero eso supone que el camión se deprecia lineal. Ah, verdad, y las cuotas no. Eso es un punto, pero miren, hay algo más simple. ¿Por qué en general se habla que uno saca el auto del concesionario y ya vale 20% menos? Por el IVA. Por el IVA, po. Porque al tiro la persona, como no es sujeto de IVA, pierde el IVA y chao. Entonces lo saco a la calle y el camión vale 24, al tiro. Entonces, ya. Y quizá además, donde va a ser más rendidor
es al principio. Entonces, si se deprecia linealmente, me parece una súper buena aproximación y esto es lo que hacen las empresas en la práctica. Pero si alguien dice, no, al principio yo lo doy como caja, entonces el primer año se deprecia el 30%, después el 20% y al final ya no lo uso tanto. En verdad hace después recorridos más cortos porque los filtros, las piezas son súper caras. Entonces los primeros 3 años, fíjense, hay mucha gente que cambia el auto cada 3 años. ¿Por qué? Porque pierde demasiado valor. No, es Porque lo por... usé mucho, porque lo usé mucho, tiene mucho kilometraje. ¿no? No, según yo eso pasa en los autos más caros porque es más, o sea, es más conveniente pagar una diferencia sobre el valor a esperar a que ese auto pierda mucho más valor en un par de años más, ¿o O no? sea, es cierto, pero si el auto viene nuevo, en 3 años no tengo que hacerle qué cosa. Mantención. La revisión técnica. Revisión técnica. Bueno, las mantenciones te las hace todo el concesionario, vienen en garantía, todo. Pero tengo que sacar la revisión técnica porque viene nuevo de paquete. A los 3 años ya tengo que darme esa lata. Chao, auto nuevo. Y entonces por eso que los concesionarios toman en parte de pago el auto usado y te dan un auto nuevo. Y dicen, oye, si yo encuentro este cliente, voy a estar siempre vendiéndole el auto. Eso es un crédito como revolving. Todo el rato va a estar. Entonces la persona se acostumbra a pagar, no sé, 200.000 pesos mensuales como arriendo del auto. O la cuota del préstamo, pero el préstamo se renueva cada 3 años porque te renuevan el auto físicamente. Entonces puede ser que se deprecie mucho más esos primeros 3 años, porque después hay que sacar la revisión técnica y ahí hay que hacerle arreglos quizás mayores. ¿Se entiende? Alguien iba a preguntar algo, perdón. De esa forma la que paga sería el leasing, ¿no? Y si no es un leasing, es una cosa muy cercana al leasing. Por eso que lo que queremos decir es que a veces el contrato no dice leasing, pero es un leasing. Miren, lo más evidente es que si uno va a una compañía de telefonía celular, te sale más barato si tú compras el teléfono por separado o en conjunto con un plan. En Con un conjunto. plan. Ya. ¿Cuánto dura ese plan? Mínimo. Si no tengo que pagarle una brutalidad a la empresa. Un año. 18 meses. 18 meses. Ya, bueno, entre uno, ahora han bajado algunas, Movistar, pero digamos 1 año y medio, 18 meses, que es más o menos cuando ya empieza a guatear el celular, entonces como que uno lo cambiaría. Bueno, ahí hay un leasing. Y nunca te dijeron que hay un leasing. Porque tú dices, oye, yo pago, no sé, 40.000 pesos mensuales. 20.000 pesos de la cuota son los datos, son los minutos, etcétera. Los otros 20.000 está financiando la adquisición del equipo que lo pago en 18 meses. Y entonces tú vas y renuevas en 18 y después en 18 y en 18 y en 18. Y al final te acostumbras a pagar eso por siempre. ¿Se entiende? Que podría ser buen negocio para todos, porque quizá alguien no tiene la plata para ir y gastarse 200 lucas en un celular. Entonces prefiere pagar 20.000 pesos mensuales, le suena razonable. Entonces uno dice, bueno, por el otro lado, Entel o Movistar o WOM, el que sea, se asegura de venderte un equipo nuevo y aparte está amarrado al plan de datos, porque quizás no gana mucho en la venta del celular, pero sí te amarra al plan, entonces sabe que con eso, si te hace un descuento, fideliza al cliente, etc. Podría ser buen negocio para ambas partes. Profesor, Y no es evidente que haya un leasing, Felipe. entonces, ¿cómo se contabilizaría ese camión? O sea, ¿cuál sería la obligación por leasing? Bueno, El- aquí, esta obligación por leasing es un pasivo financiero, porque genera ¿qué cosa? ¿Qué generan los activos y pasivos financieros? los pasivos, un desembolso de plata. Intereses, ya. Intereses, Interés. eso es lo más importante. ¿Cómo valorizo entonces cualquier cosa que genere intereses? ¿Cómo Es un no? préstamo al final, ¿o no? Como pasivo financiero. Sí, pues, pero ¿cómo lo valorizo? Pues, ¿qué cálculo tengo que hacer? Ah, tengo que hacer esa tabla con el tema de la amortización y todo el La tema. tabla de Ya, desarrollo. o La sea, tabla de desarrollo. pero ¿cuánto vale esto al inicio? Un porcentaje de lo ahorrado. ¿No? No, porque ustedes fíjense, ustedes dijeron ya,
lo voy a arrendar por 8 años, son 96 cuotas. Entonces ustedes van a decir, voy a pagar 500.000. Entonces voy a descontar la primera cuota a 1, la segunda cuota a 2, y así sucesivamente hasta 96. Así debería valorizar cualquier cosa cuyos flujos están desfasados en el tiempo. Entonces, fíjense que el activo financiero o el activo financiero como una cuenta por cobrar, por ejemplo, algo simple, el valor presente de las cuotas. Entonces, yo no sé cuánto vale el activo por derecho de uso, pero sé cuánto vale el pasivo, porque yo me comprometí a pagar 96 cuotas de 500.000, que en valor presente valen 27 millones, 21 millones, lo que sea. ¿Sí? Seguro que si yo me comprometo a pagar eso, ¿cuánto podría valer como máximo por un punto premio? ¿El valor futuro de esas cuotas o no? No. Porque El no sé valor cuánto es el valor. No, O el pero valor denme total un del número. activo. No, denme un número que está aquí. Los 30 millones. Listo, un punto. 30 millones, porque si tú dices yo compré un camión de 30 millones y me comprometí a pagar 50 en valor presente, es una estupidez, pues para eso pido un préstamo por 30 millones. ¿Se entiende? Entonces tú dices, además, el derecho a utilizarlo es una fracción de lo que puedo hacer con el camión real. Nunca podría valer más que 30 millones, así que si cualquier cálculo me da más de 30 millones, está mal hecho. Pero ¿cómo puedo saber yo como empresa si me conviene hacer el leasing y la cuota tiene sentido dentro del valor de mercado? No comparo, po, porque digo, mira, si yo pido 30 millones, por eso que vamos a hablar luego de la tasa incremental. Voy a decir, yo pido 30 millones y voy al banco, ya al Banco de Chile. Le digo, oye, yo quiero pedir este préstamo por tantos años. Ah, ya, yo voy a decir, mira, te cobro 2% mensual por 96 meses. Ya, pues calculo la cuota. Y entonces te sale, voy a inventar, 800. Ah, ya, pues ¿cuánto me cobran en el leasing? 500. 500. Es decir, no, si esta te sale 300, ah, ya, entonces mejor pido el préstamo. ¿Se entiende? La evaluación no es tan directa, pero la evaluación real supera lo que queremos obtener en este curso. En Finanza 1 inclusive quizás se podría evaluar. Tiene efectos tributarios, insisto. Pero aquí digamos la cuota más barata, lo que decíamos al principio del curso, cuando partimos con matemáticas financieras y dijimos, mira, comparemos el costo anual equivalente. Oye, si esta me cobra 500 y este me cobra 400, después de impuestos, entonces el que me cobra 400. ¿Se entiende? Entonces fíjense que yo no tengo idea cuánto vale esto, que fue nuestra pregunta original, pero sí sé cuánto vale el pasivo. Entonces, por paridad contable, si el pasivo vale X, el pasivo le da el valor al activo, que es diferente al resto de las transacciones. Dice, oye, esta casa vale 100 millones, así que le voy a pedir 100 millones al banco. Ah, ya, la casa le da el valor al pasivo. Aquí al revés. Como no sé cuánto vale este activo intangible, que es el derecho a utilizar la casa o el camión, entonces el valor presente de lo que me comprometí a pagar es eso. Y como máximo puede ser el precio del activo, jamás por encima de eso. Porque si no, sería una estupidez, pues mejor voy a pedir el préstamo, no hago el leasing. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es lo esencial. En todos los otros casos, nosotros decíamos, oye, el costo de construcción de los materiales, pero no metamos la capacitación, las pérdidas iniciales, listo. Nosotros podíamos construir como el valor inicial del activo. Aquí al revés. Como no puedo ver eso directamente, lo hago indirectamente. Valorizo el pasivo y al principio el pasivo le da el valor al activo. Después el camino se deprecia, el activo, perdón, se deprecia en el camino como quieran y el pasivo se amortiza de acuerdo a su tabla de desarrollo, que es distinto a. ¿Se entiende? Por eso que decíamos que como tú vas a hacer, miren, voy a guardar este y voy a hacer el nuevo gráfico, que era el que yo hacía en la pizarra el otro día. Si tú dices, mira, en el tiempo, este es el activo por derecho de uso. Digamos que valía 30 millones y dura 10 años. Entonces tú vas a decir, se deprecia todos los años hasta llegar a cero. Entonces, al final del año 1
vale 27. Al final del año 2 vale 24. Así sucesivamente hasta llegar a 0. Pero el pasivo no, pues el pasivo va a ser de otra forma. Entonces tú vas a decir algo de este estilo. Voy a decir acá. Azul. No sé qué hice, cambié el... Acá. Baja, pero no baja linealmente. Y al final empieza a bajar más rápido. Y entonces por eso decíamos, mira, Entel tiene un activo que vale 385.000 millones. Y tenía un pasivo que valía 500.000 millones. Y por eso que esta diferencia, porque este fue el día que adoptaron la nueva norma, la IFRS 16. Por eso que te crea eso. Al principio los dos valían, invento, 700.000 millones, pero después el activo se depreció más rápido que lo que fui pagando el préstamo. Eso es lógico, pues el valor del dinero en el tiempo no es lineal. Regla de oro. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Qué bueno que no hay. Entonces, si el contrato de arrendamiento le da el control, independiente de que califique como propiedad legal o que aparezca en el conservador de bienes raíces o en algún otro papel, lo que importa es que le ceda el control. Eso es lo importante. Tú puedes hacer y deshacer de esto. Yo te dejo aquí el terreno por 50 años y nos vemos en 50 años. Ah, ya, listo. Entonces yo puedo hacer lo que quiera en el terreno. Entonces se registra por el valor del pasivo ese activo por derecho de uso. Que eso era lo que decíamos recién. ¿Sí? Entonces lo que es equivalente a que tú hubieras ido a comprar el terreno y hubieras pedido un préstamo por el mismo monto, pero el préstamo lamentablemente te prestaría menos que eso. Entonces ahí está la gracia de hacer un contrato de arrendamiento. ¿Sí? Por eso, en caso de que el valor presente superara el valor razonable, entonces el valor razonable, que justamente es lo que decíamos por el camión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nadie podría decir que el activo por derecho de uso, que es una parte de todo lo que puedo hacer con el camión, vale más que el camión. ¿Se entiende? Eso es crucial. Entonces tú dices, pero es que yo fui y vi una tasa. ¿De dónde sale la tasa? Es lo que vamos a discutir. Pero tú dices, ya, yo me comprometí a arrendar el camión por 500.000 pesos mensuales, pero el contrato no dice nada, dice 500 y chao. ¿Cómo sea qué tasa traer eso a valor presente? Dependería del tiempo, ¿no? Quizás sí, pero fíjense, ¿la tasa de descuento qué es? En teoría, en genérico. Es como tu costo por prestar, por pedir prestado. Pero ¿el costo de qué? Costo de oportunidad. Eso es. El costo de oportunidad, porque tú podrías hacer con esta plata otra cosa. Entonces tú dices, mira, si yo no pido un leasing, ¿qué hago? Lo vendo, lo arriendo. Ah, no, No. si no pido un leasing, pido un Pido un préstamo préstamo. al banco. Eso. Entonces tú dices, oye, yo voy a ir a cotizar, pues si uno no va así como, ah, ya leasing, qué buena, chao. Luego voy a 5, a 10, a 15 bancos, lo que sea. Cuando las personas piden un crédito hipotecario, van a todos los bancos, porque si la diferencia es 0,1% en 25 años, puede ser mucha plata en intereses. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué tasa voy a descontar esto? A la tasa incremental. La tasa incremental, en este caso, es lo que a ti te daría el banco en las mismas condiciones. No es como que tú compares un crédito a 3 años con un crédito a 20 años, sino si yo pidiera un crédito a 20 años que deje de garantía el activo, igual que el leasing, ¿qué tasa me darían? 5%, esa es la tasa. ¿Se entiende? Entonces, si tú dices, oye, el valor presente de todas las cuotas del leasing me da más que 5, al descontarla al 5%, me da más que el valor del activo, quiere decir que el leasing era más caro nomás. Implícitamente, porque fíjense que en el contrato de arriendo no dice nada de tasa, ni tal desarrollo, ni una de esas locuras, dice yo te cobro por arrendar el departamento y chao.
Entonces, la tasa que tú vas a tener que hacer, y ahí vamos a hacerlo matemáticamente, es que la tasa es más alta, entonces es del 7 o es del 8, y quizás tú lo arrendaste por otra razón que quizás puede ser más compleja, que justamente es la que nosotros poníamos en la pizarra. ¿Por qué razón tomaría un leasing que no da, que tiene una tasa mucho más alta? ¿Por qué alguien haría eso? Porque no tienen la plata ahora como para financiarlo. Listo. Y eso es lo que nosotros decíamos, oye, es que no, ya tomaste el leasing. Es una mala decisión financiera, sí, pero eso quizás será para otro problema. Ya tomaste el leasing. No había otra forma de financiarlo. ¿Te entiendes? Como que yo, oye, si fuera a pedir un préstamo para comprar el celular, no sé, con cero ingresos, dudo que alguien te lo preste, que te dé 18 meses además, es que esté como asociado para no tener que pagar dos cuentas, no, pues solo hay eso. Entonces se puede generar esa discrepancia que uno diría, oye, pero qué tonto, pierde plata, sí, pero eso es lo que tiene solamente. Entonces no hay otra opción. ¿Se entiende? Entonces, si ya lo tomaste más caro, bueno, se hace la tabla de desarrollo del pasivo con una tasa más alta, ¿no? ¿Sí? Profe, un crédito hipotecario no sería leasing, ¿cierto? Ujú. Es un crédito hipotecario, no es un leasing. Pero podría haber un leasing habitacional que se parece mucho a eso. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, mira, leasing tiene que ver con financiamiento, renting tiene que ver con el servicio de uso. Y ahí hace la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, si un arriendo tú lo pudieras renovar indefinidamente, ¿eso sería un leasing o no sería un leasing? Renovarlo como extender las cuotas, por decirlo así, Claro. con el año de los contratos. Ujú. Yo creo que no, porque igual uno lo usa, o sea, lo está usando constantemente. Ya, pero ¿por cuánto tiempo lo usas si puedes renovarlo indefinidamente? O sea, sueño Hasta mientras que se vaya muera. pagándole al arrendador, va a seguir siendo un leasing, mientras le sigan prestando O el sea, activo. por eso, porque quizás nadie conocía el concepto de leasing antes, pero tú dices, oye, mira, mis papás, mi abuelo viven en la misma casa hace 50 años y la arriendan desde toda la vida. Entonces tú dices, y nunca le han cambiado el arriendo. Entonces, oye, pero ahora ya llega el metro, urbanizaron, entonces hay mall, hay farmacia, hay supermercado. Obviamente que es más caro, pero te siguen cobrando el mismo arriendo. Entonces eso quiere decir que está en condiciones más favorables o está fuera de mercado, si yo lo reajustara quizá el doble. Entonces, por esa razón tú dices, oye, la casa al lado la están arrendando en 200.000 pesos y esta te la arriendan por 150, no hay que cambiarse. ¿Se entiende? Entonces tú dices, por esa razón se renueva, entonces todos los años sí, sigo arrendando y sigo arrendando. Si tú lo haces hasta que te mueras, entonces tú decir, oye, yo ocupé la casa por 100 años. ¿Y cuál es la vida útil de la casa? Económica. ¿Cuánto será la vida útil de una casa? Indefinido. Indefinido. No sabría decir si es indefinida. Del terreno seguro, de la casa, 100 años, 100 años. 150, ¿o no? Ya, Un año. 100 años. Entonces, y tú la ocupaste por 100 años. ¿Qué porcentaje de la vida útil la utilizaste? El El 100%. total. Listo, entonces tú deberías mostrarla como activo, no el dueño de la casa. ¿Se entiende? Esa es la esencia de un leasing. Entonces, muchas compañías, antes de aplicar la IFRS 16, que discutimos ahora, que es la nueva norma, ocupaban la norma internacional de contabilidad 17, que decían, no, la casa no es mía. Oye, pero ya hay 100 años ocupándola, pero no es mía. Eso no permitía comparar. Tenía muy pocos activos, tenía unos pasivos que estaban subestimados, entonces la empresa parecía estar menos endeudada de lo que realmente estaba. Y si yo trataba de medir la rentabilidad sobre el activo, por ejemplo, de una empresa que era dueña de un local versus una que no era dueña de un local, te queda la embarrada. Porque si, oye, pero es que esta tiene menos utilidades porque tiene un gasto por arriendo. La otra es el dueño, sí, pero la otra tiene más utilidades, pero la mido sobre un activo más alto. Y entonces no se puede comparar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es mejor? No sabemos. Pero profesor, es que
No entendí. O sea, al final sería un leasing. Es un leasing. ¿Y por qué? Si se supone que el leasing es como un financiamiento y al final como que la persona se lo está arrendando, no lo está financiando. Eso, po. Pero tú la estás arrendando por 100 años. ¿Cuánto has pagado en valor presente? Mm. ¿Entiendes? Como que uno dice, no, pero es que te la está arrendando, ¿sí? Por eso que trascendamos del concepto de arriendo, de préstamo, etcétera. Tú dices, al final, si tú pagas por 100 años de uso de la casa, es probable que paguen la mayor parte del valor de la casa. Entonces eso hace una diferencia sustancial. Ya, ¿Entiendes? Entonces, en este caso, sí hubiera sido un leasing. ¿Sí? Entonces, hasta antes de aplicar esta nueva norma, las empresas escondían estos activos y escondían sustancialmente los pasivos. Entonces, ¿qué diferencia había? Antes, perdón, después ya no existe el concepto de leasing operativo. Entonces ahora el arrendatario está obligado a mostrarlo con un leasing financiero. O sea, yo te arriendo una máquina para sacar agua, así como de la oficina o de las consultas de los médicos, listo, eso tiene que ser un leasing. No, pero es que a mí me la trae la máquina de agua, no es un leasing, tú tienes el derecho a usar la máquina. Tú tienes una impresora, tú tienes un computador, listo. Con excepción de, y ahí hay dos excepciones, los contratos que sean de muy corto plazo, oye, arrendé por un mes nomás el auto, no podría mostrar en mi balance un mes, ¿se entiende? Ya. O la distorsión que se va a hacer entre que tú lo muestres y lo deprecies por un mes o cargues todo el gasto por arriendo por un mes, es nula. Entonces, como que da lo mismo y por eso tengo la excepción de no mostrar el activo por derecho de uso cuando dura poco tiempo. O si vale muy poco. Originalmente se pensó en $5.000. Las empresas en Europa lo hicieron con 5.000 libras esterlinas y en Suiza con 5.000 francos suizos y en Inglaterra con 5.000 libras dije 5.000 libras esterlinas, no, en Europa con 5.000 euros y en Inglaterra con 5.000 libras esterlinas. ¿Entiendes? Pero fuera de eso, estos activos que vale muy poco, tú no podrías tener un avión de 200 o 300 millones de dólares que dijeras que no es tuyo. Estás obligado a mostrarlo. ¿Sí? Y la tasa que se va a utilizar para valorizar esos contratos es la que se desprende implícitamente de eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del camión que nosotros decíamos, mira, tengo 30 millones y pago 96 cuotas de 500.000. Entonces digo esto ya. Hasta 500.000, quedó pésimo. 500.000 descontado por 96 periodos. Ya, despejo esa R y eso es la tasa implícita. ¿Entiendes? O sea, no es que no existe una tasa en el contrato, ¿no? O si el contrato dice 500 lucas, no. Pero eso implica que para igualarlo con el valor de mercado, el fair value del activo, aquí hay una tasa. Y esa tasa la despejamos y te va a dar 2%, 3%, 1%, lo que sea. ¿Entiendes? Si es imposible de sacar eso por otras razones más complejas, porque por ejemplo dice, mira, tú págame una cuota que sea 20 UF. Ya, hoy día sé cuánto es la UF, pero ¿cuánto va a ser la UF en 8 años más? no se sabe. No se sabe. Y además te dice, no, pues mira, tú págame, mejor aún, en los malls, págame el 7% de tus ventas. Ah, ¿cuánto van a ser las ventas? No sé. Entonces no puedo calcular esto. ¿Se entiende? Tengo dos incógnitas para una sola ecuación. Entonces, en ese caso, la del endeudamiento incremental, decíamos, oye, si yo voy al banco con el mismo riesgo, con el mismo plazo, dejando el mismo activo, ¿cuánto me prestaría? 4%, ya traigo las cuotas al valor presente a esa tasa. ¿Se entiende? Entonces, ahí podría ser que sea complejo. O tú no puedes establecer el valor razonable, pues te falta alguna de las incógnitas aquí. ¿Se entiende? Eso es lo que cambia comparado con anteriormente. Entonces, fíjense que pasaba esto. El arrendatario podría decir, mira, el leasing es financiero. Si el leasing es financiero, ¿quién debería mostrarlo en su balance? El arrendatario. El arrendatario, listo. ¿Qué activo muestra el arrendatario?
El derecho de uso. Listo. Si el arrendador dice también que es financiero, entonces el arrendador, ¿quién dice que tiene que mostrarlo en su balance? El arrendatario. Listo. Entonces el arrendador lo único que tiene es una cuenta por cobrar. Eso es si los dos están de acuerdo es que es financiero. Vayamos al otro caso más simple. Los dos dicen que es operativo. Ya no existe para el arrendatario, pero pensemos que es de muy corto plazo o que en realidad es por un bajo valor. Si el arrendatario dice que es operativo, ¿quién debería mostrar el activo en su balance? El arrendador. El arrendador. Y como el arrendador también dice que es operativo, está de acuerdo. Entonces uno dice, perfecto, pues yo aquí lo que tengo es nada, porque el activo no es mío, es como lo que uno vería en el curso anterior de Intro a la Conta, y si tú eres un inmueble, tiene una API, y si no, tiene una PPE, que fue lo que me contestaron al principio de la clase. ¿Mm? Ya, ahora fíjense esta combinación de acá. El arrendatario dice que, ambos dicen que es operativo, pero el arrendatario está obligado por la norma a reconocer que es financiero. Entonces, el arrendatario muestra el activo por derecho de uso en su balance y el arrendador dice yo muestro la propiedad de inversión o la propiedad de planta de equipo. Este caso de acá perfectamente podría ser el caso de Entel. Entel mostraba el activo por derecho de uso y el Parque Arauco muestra la propiedad de inversión. Entonces uno dice, oh, esto es un fraude. No, porque mira, muestran dos activos y en realidad hay una sola tienda. Sí, pero no distorsiona tanto la posición financiera, porque fíjense, ¿qué no le pasa a la propiedad de inversión? No se deprecia. No se deprecia. Entonces uno dice, oye, este no está exagerando los gastos, propiedad de inversión no se deprecia. Y el activo por derecho de uso, entonces se deprecia, pero hasta un momento del tiempo, lo que dura el contrato, por ejemplo. Entonces, tampoco es que tú estés repitiendo el activo, tú dices, yo tengo el derecho a utilizarlo por 5 años y tu propiedad de inversión dura 50 años, 100 años, es otra cosa, ¿se entiende? Quizás si tú dijeras, oye, lo mío es una propiedad, planta y equipo, entonces tú vas a decir, sí, este va a mostrar el gasto y este también va a mostrar el gasto, sí, pero prefieren que se dé esa situación a que se dé esta otra de acá. Fíjense en la última de acá abajo. El arrendatario dice que es operativo. ¿Quién debería mostrar el activo en su balance? El arrendador. El arrendador. El arrendador dice que es financiero. ¿Quién debería mostrar el activo en su balance? El arrendatario. Entonces, ¿quién lo muestra en su balance? Ninguno. Nadie. Ese es el problema. Y por eso fue lo que quiso eliminar el Consejo. O sea, está bien, quizá, y ya es bien raro que se dé esta condición de acá arriba, ¿sí? O sea, es muy difícil que se dé, quizás lo dejamos así como solo para las locuras de ejercicios que hacemos aquí, pero en la práctica es bien difícil. Pero si se da, ya bueno, distorsiona un poquito los estados financieros, pero lo distorsiona mucho menos a que tú digas que no tienes ni un avión y yo diga que no tengo ni un avión. Entonces hay aviones volando que nadie deprecia. ¿Se entiende? Por eso ahí la pregunta esencial es ¿quién lo desgasta? Deprecia, amortiza, agota, como quieran llamarlo, pero nadie refleja ese gasto. Por lo tanto, los gastos están subestimados y si están subestimados los gastos, ¿qué está sobreestimado? La utilidad. La utilidad. ¿Se entiende? Eso es lo que no quieren distorsionar, que en realidad como yo no lo califico, parece que lo hacemos mejor porque tenemos más utilidad, eso es fraudulento. ¿Se entiende? Entonces ahí se dieron todas estas combinaciones como nuevas que podía tener el activo por derecho de uso o que podían darse como una doble contabilización, si para uno fuese financiero o para uno fuese operativo, que por ejemplo el caso que van a ver en la ayudantía. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un leasing operativo, es más bien un contrato de prestación de servicio, que eso era lo que decíamos, oye, es que me está entregando más bien el servicio de arrendarme el auto, de arrendarme la pieza del hotel, si me está arrendando el celular, etcétera, eso es más bien un servicio que haberme financiado la adquisición del activo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debiese incluir el pasivo financiero? Todas las cuotas. Ya, primero, las cuotas.
Eventualmente, si tú le diste algunos incentivos, debiese restarlo de eso. Por ejemplo, eso se está dando mucho ahora. Tú tienes unos locatarios que te han pagado toda la vida, pero ahora estaban en cuarentena total y no los quiero perder. ¿Qué incentivos puedo ofrecerles para que se queden conmigo? ¿Bonos? Descuento. Ya, descuento. Bono en el sentido de que ya págame el 30%, el 20%, no me pagues. Grupo Patio, por ejemplo, que tiene mucho strip center, que lo habíamos invitado a una charla el primer semestre, decían, mira, nosotros no le cobramos nada a los arrendatarios. Y además le enviamos, le hacemos asesorías legales y financieras para que ellos se puedan reestructurar y le enviamos kit de hacer deporte y todo. Ah, ya listo, pues todos esos incentivos los quito del contrato. ¿Se entiende? Restando eso. Si eventualmente alguien termina el contrato antes de tiempo y eso se tiene que pagar, bueno, y es probable que pase eso, entonces tú vas a considerar como ese pago para valorizar los flujos de caja del contrato. ¿Entiendes? Si tú dices ya, yo lo voy a arrendar 5 años y te aseguro que en 5 años va a valer 10 millones el activo, esa garantía también la traigo a valor presente. ¿Sí? Pagos que sean variables, pero que tú puedas conocerlo. Por ejemplo, si está en UF o si está de acuerdo a la tasa de política monetaria del Banco Central. No como, mira, si hacen menos de 10 grados, entonces tú pagas X, si hacen más de 10 grados, pagan esto. O si pasa tanta gente, o si en realidad mis ventas son de tanto, no que sean contingentes, se entienden que depende de otra cosa. Y eventualmente, si existe la opción de compra y se sabe que se va a ejercer con certeza el valor presente de la opción de compra. ¿Se entiende? Pero no es que siempre exista, porque miren, ocupemos el mismo ejemplo del camión. Tú tienes el camión que vale 30 millones, lo vas a arrendar por 8. Si yo te digo que en 8 años más tú lo podrías comprar por 20 millones, ¿usarían esa opción de comprarlo o no? De nuevo. Decí de nuevo, por favor. 30 millones vale el camión. Su vida útil es de 10 años. Tú lo vas a utilizar por 8 y yo les doy la opción de comprar al final del 8º año por 20 millones el camión. ¿Comprarían el camión por 20 o no? No, ¿Por qué no? porque como que ya lo sé, o sea, no, en verdad no Va a sé. estar muy Pero depresivo está igual, bien, en probablemente. Ya verdad no pasó la lo de la vida usaría. útil, ¿o no? Eso, pues, estaría muy depreciado. Entonces tú dices, oye, el camión vale 5, ¿cómo te lo voy a comprar por 20? Entonces, Claro, por sí, eso que lo claro. que yo decía que la visión más tradicional de un leasing es que si existe la opción de compra, siempre es un leasing financiero. No es cierto. Yo te voy a decir, oye, te vendo el camión en 40, pero ¿cómo si originalmente vale 30? Bueno, si la opción es tirar de las mechas, nadie la va a usar, po. En cambio, si digo, oye, mira, pasan 8 años y te vendo el camión por 100 lucas, ¿lo compran o no lo compran? Sí. Sí. Sí, ¿Por Ahí qué lo sí. compran? porque ya está como liquidado, por decirlo así. Igual un Bueno, valor eso, razonable a la realización que ya tiene. eso, es muy bajo el valor. Entonces, como que no comprarlo por 100, porque uno puede decir, oye, después de 8 años el camión de 30 millones original, quizás vale 6, quizás vale 5 y quizás vale 4. Pero por 100 lucas es buen negocio comprarlo. Entonces, nadie querría dejar pasar ese buen negocio. Entonces, tú dices, bueno, al principio del contrato uno tiene certeza que se va a ejercer la opción, porque es tan barato que nadie dejaría pasar ese negocio. Pero profesor, igual al que hace el leasing, a la Ujú. empresa de leasing, por ejemplo, ya que arrienda tractores, tampoco le conviene en realidad después que le devuelvan un tractor que ya está todo depreciado, ¿no? O sea, si lo puede hacer con opción de venta, mejor todavía, ¿o no? Probablemente. Por eso que depende de la clase de activos, no son todos los activos iguales. Igual que si tú tienes una familia en una casa por 20 años, no le va a ir a quitar la casa. ¿Se entiende? Podrían haber otras razones para que exista la opción. Entonces diría que una de las características fundamentales que distinguen a un leasing es que muchas veces tienen esa opción de compra, pero no siempre. Y algunas veces esa opción de compra no lo hace ser un leasing financiero porque la opción es tirada de las mechas. O te dice, mira, cuando se tenga el momento, ya te lo vendo al precio de mercado. Bueno, si me lo venden al precio de mercado, ¿cuánto gano?
Cero. Eso, nada. ¿Se entiende? Entonces tú dices, bueno, esperemos a ver qué pasa. Po. No, no es claro que se vaya a ejercer la opción. Como no es claro que se vaya a ejercer, entonces tú no lo consideras dentro de estos pagos comprometidos, porque yo sé que voy a pagar las cuotas, pero no sé si voy a pagar la opción. Ah, no, no. Yo no sé si va a haber una garantía tampoco. No sé si se va a cortar el contrato antes tampoco. Entonces podrían ser solo las cuotas, pero podrían ser las cuotas y otras cosas. A veces la opción, otras veces sin la opción. ¿Se entiende? ¿Dudas? Se entiende eso. ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, igual que la haya bien. Yo, profe. Gracias. Igual. Chao, profe. Chao. Profe, para lo del punto premio, ¿cómo lo hago? ¿Un correo? ¿A Le un daré mail? un Nada punto más. premio en la sección Profe, 3 yo le por mandé un la correo razón. le mandé un Ya, correo el ya. martes, no sé si lo recibió. No sé. Si no te lo he De un punto contestado premio también. todavía, debe estar abajo dentro de los 61 que me Ya, quedan por pero era pasar eso. Pero Profe, cuando yo también esté, le les había, contesto hecho. profe, Ya, yo también le muchas había gracias. escrito un correo sobre una corrección de una de las guías de los textos. Ah, si no te he contestado es que todavía no lo termino de leer. Pero Ah, apenas ya. lo termine, te contesto. Perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.